Buenos días, hermanos y hermanas. La respuesta a la pregunta ¿qué somos? ¿Cuerpo, alma o espíritu? No es una respuesta corta. Por eso, para no dejarlos con un video de muy larga duración, he dividido el contenido de la respuesta a esta pregunta en dos partes. En la primera parte hay solo una respuesta parcial a esta pregunta, a través de un análisis de los dos primeros componentes, el cuerpo y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. En el próximo video, segunda parte de la respuesta a esta pregunta, analizaremos lo que es el alma y terminaré dando una respuesta integral a la pregunta. El apóstol Pablo nos dice que estos tres componentes, cuerpo, alma y espíritu, son parte de nuestro ser. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo con este versículo, nuestro ser tiene tres componentes: un componente material, que es el cuerpo, y dos componentes espirituales, que son el espíritu y el alma. Génesis 2:7 nos describe cómo creó Dios al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia se refiere al hombre en un sentido genérico, ya que hombre se refiere tanto al hombre como a la mujer. Como dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando se refiere al hombre, se está refiriendo en realidad a ambos, hombre y mujer. Hay una gran diferencia entre el hombre y los demás seres vivos. La diferencia está en que Dios creó al hombre a su imagen. Al ser creados a imagen de Dios, Dios nos dio una característica que ningún otro ser vivo tiene. Nos dio un alma espiritual. Y eso es lo que nos hace semejantes a Él, ya que Dios es espíritu. Como dice Jesús en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A diferencia de los animales, nosotros tenemos la capacidad de adorar a Dios en espíritu y comunicarnos espiritualmente con Él, porque nuestro ser tiene un alma espiritual. Vamos entonces a explorar con mayor detalle los tres componentes del ser humano, partiendo por el cuerpo. El cuerpo es la materia de la cual estamos formados. Dios creó nuestro cuerpo de algo material, del polvo de la tierra, como vimos en Génesis. Nuestro cuerpo tiene una vida limitada, ya que eventualmente muere y se convierte en polvo. En términos médicos, la muerte está definida como el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o el cese de la actividad cerebral. O sea, nuestra sangre deja de circular o dejamos de respirar. El sistema respiratorio tiene la función de renovar el oxígeno de la sangre, que se extrae del aire que respiramos, y de exhalar al aire el dióxido de carbono o gas de desecho extraído de la sangre. La sangre transporta el oxígeno y nutrientes a todos los órganos y partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. Levíticos 17:11 nos dice: porque la vida de la carne en la sangre está,
y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sin sangre y sin el oxígeno que contiene la sangre, no hay vida, ya que el cuerpo no podría funcionar. La circulación de la sangre es lo que nutre las células y órganos del cuerpo. El encéfalo o cerebro, sin irrigación sanguínea, muere, ya que después de alrededor de 10 minutos, sin el oxígeno que transporta la sangre a las neuronas del cerebro, las neuronas sufren lesiones irreversibles y mueren. La muerte cerebral es irrecuperable y significa que la persona ha muerto. Esta sería la definición de la muerte del cuerpo. Este cuerpo es un cuerpo corruptible que se va deteriorando o destruyendo con los años y finalmente, al morir, se va a transformar en polvo hasta desaparecer. ¿Cómo vamos a resucitar entonces si nuestro cuerpo se destruye totalmente? Al resucitar, no vamos a resucitar en el mismo cuerpo que hemos vivido. El cuerpo que tenemos no volverá a vivir después de la muerte. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 52 y 53, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, quienes murieron en Cristo resucitarán con otro cuerpo, con un cuerpo incorruptible que no se deteriora y que no muere. Las personas que en ese momento estén vivas tampoco continuarán con el cuerpo que tienen, sino que su cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos en un cuerpo incorruptible e inmortal. Antes de terminar con este componente, el cuerpo, es importante definir desde cuándo comienza a existir el cuerpo de un ser humano, ya que hay diferentes opiniones al respecto. En el momento de la concepción, se produce lo que se llama el cigoto, que es el resultado de la unión de dos células germinales o gametos. Cuando el espermatozoide atraviesa la membrana del óvulo, se fusionan los pronúcleos y aparece una nueva y primera célula embrionaria que es el cigoto, que se desarrolla y multiplica hasta producir el llamado blastocisto o embrión de pocos días. El cigoto contiene un ADN completo y una identidad genética propia, ya que en su código genético está contenida toda la información que necesita ese nuevo ser humano para desarrollarse de forma completa hasta que adquiere su condición de recién nacido y posteriormente convertirse en un ser adulto. Por eso, el aborto de un ser después de su concepción significa realmente causar la muerte de un nuevo ser humano. ¿Somos cuerpo? No, somos más que un cuerpo, pero el cuerpo es parte de nosotros y será parte de nosotros solo hasta el momento de nuestra muerte terrenal. El segundo componente es el espíritu o aliento de vida que Dios da a cada ser humano, como lo vimos en Génesis 2:7. Lo da en el momento de su creación. Desde que un nuevo ser humano es creado, es una persona diferente a sus padres. Este soplo de vida es el que mantiene funcionando el proceso de transformación del cigoto en un embrión, después el embrión en un feto y después el feto en un recién nacido. El interrumpir humanamente este proceso en cualquiera de sus etapas es interrumpir la vida que Dios dio
a ese nuevo ser humano. Este aliento de vida nos acompañará toda la vida, desde nuestra gestación hasta nuestra muerte. Es el Espíritu de Dios que nos mantiene vivos. Debemos distinguir el Espíritu de Dios que mora en nosotros de nuestro propio espíritu o alma, al cual me referiré en la segunda parte de este tema. Existe un poco de confusión en la Biblia cuando habla del alma o del espíritu, ya que al alma la llama también espíritu porque es espiritual. Esta confusión se aclara siendo cuidadosos en la lectura de la Biblia y distinguiendo cuando habla del Espíritu de Dios en nosotros, al cual nos referiremos como el Espíritu, de cuando habla de nuestro propio espíritu, al que nos referiremos como nuestra alma. Al morir, el espíritu de vida dado por Dios y que mora en nosotros, vuelve a Dios. Como dice Eclesiastés 12:7, y el polvo, que es el cuerpo, vuelva a la tierra como era, o sea, vuelve a ser polvo, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El apóstol Santiago menciona lo que ocurre con el cuerpo cuando el espíritu vuelve a Dios, haciendo un paralelo con la relación entre la fe y las obras en su carta Santiago 2:26, que dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo esencial para que el cuerpo esté vivo es que el aliento o espíritu de vida dado por Dios esté en él. El libro de Génesis nos lo dice también en Génesis 35:29. Y exhaló Isaac el espíritu. Se refiere al espíritu de vida dado por Dios, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Sobre el espíritu que Dios nos dio, con el que nos dio la vida, surge la pregunta si su espíritu tiene alguna otra acción sobre nosotros, aparte de ser el soplo de vida que nos mantiene vivos. ¿Y qué relación tiene el espíritu que recibimos de Dios al ser creados con descripciones en la Biblia que habla de otras oportunidades en que recibimos el espíritu de Dios? En Éxodo 31, 3 y 4, Dios le dice a Moisés que para la construcción del tabernáculo, del arca y de todos los utensilios del tabernáculo, ha llamado a Bezaleel y dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Dios llenó de su Espíritu divino a Bezaleel para que recibiera estos dones y los pudiera usar en la construcción del tabernáculo. Pero Bezaleel ya había recibido el Espíritu de Dios al momento de su concepción. ¿Recibió entonces un segundo Espíritu de Dios? No. Dios no es una suma de varios espíritus divinos, sino un solo espíritu. ¿Qué significa entonces que Dios llenó de su espíritu a Bezaleel? El Espíritu Santo que ya estaba en Bezaleel no le había dado estos dones, pero Dios, al llenarlo del Espíritu Santo, aumentó la intensidad y el accionar de su espíritu que moraba en Bezaleel para transmitirle estos dones. David fue ungido por Dios como rey de Israel, aunque todavía seguía reinando Saúl. El Espíritu de Dios ya estaba sobre David, pero como ser humano estaba angustiado al ser perseguido por sus enemigos. Entonces David le pide a Dios que lo guíe
con su espíritu en Salmos 143:10, diciendo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David le está pidiendo a Dios que lo guíe con su Espíritu Santo. David sabía que el Espíritu de Dios estaba en él, pero en la situación que estaba viviendo necesitaba la guía divina. Por eso le pide a Dios esta acción específica, adicional del Espíritu Santo que estaba en él. Dios aumentará la acción de su Espíritu en nuestro interior si se lo pedimos, como Jesús prometió en Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Todos tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, pero su acción y la intensidad de su presencia en cada uno de nosotros es diferente, ya que depende de la voluntad de Dios y también de nuestro deseo y voluntad para que actúe en nosotros. Cuando le pedimos a Dios el Espíritu Santo, lo que le estamos pidiendo es que su Espíritu actúe sobre nosotros en alguna acción específica. Le estamos pidiendo, por ejemplo, que nos guíe, como vimos que lo hizo David. Le estamos pidiendo que aumente nuestra fe o que nos aparte del mal. Si lo rechazamos y no queremos escucharlo, el Espíritu de Dios se alejará de nosotros, en el sentido que su presencia en nosotros será cada vez más pasiva y terminaremos solo con su acción de mantenernos con vida a través del soplo de vida que Dios nos dio. La acción del Espíritu Santo dentro de nosotros puede aumentar o disminuir en intensidad de acuerdo con nuestras decisiones de pedirlo y aceptarlo como nuestra guía o rechazarlo. Quien más le pide a Dios su Espíritu Santo, quien más se entrega a la voluntad de Dios y se aparta de las atracciones del mundo, recibirá de Dios una presencia más activa de su Espíritu Santo que mora en él. Dios aumenta su presencia y la intensidad de la acción de su Espíritu Santo que mora en el interior de cada persona cuando le obedecen, como señala Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Jesús también dice a sus discípulos en Juan 14, 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estos versículos nos dicen que en los discípulos de Jesús ya moraba el Espíritu de verdad, porque conocían y habían aceptado la verdad, a Cristo. El Espíritu Santo ya había actuado en ellos dándoles el Espíritu de verdad, pero Jesús también les promete que aumentará aún más la acción del Espíritu Santo en ellos y que ésta sería para siempre. Hechos 2, 2 al 4 nos relata que después de la ascensión de Jesús al cielo, estando congregados los discípulos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu Santo les dio el poder para transmitir el mensaje de Cristo a la multitud que se reunió.
y le transmitió este poder de hablar en diferentes lenguas para que cada uno de los presentes los oyera hablar en su propia lengua. Más adelante nos relata Hechos 4:31 que un día, estando reunidos los discípulos, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Pero no estaban ya los discípulos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo pueden nuevamente ser llenos del Espíritu Santo si ya estaban llenos de él? La presencia de Dios en nosotros, la acción de su Espíritu Santo, puede aumentar o disminuir en el tiempo y según el propósito de Dios. La intensidad de la acción del Espíritu Santo en nosotros puede aumentar y llenarnos momentáneamente para algún propósito específico. Pero eso no significa que quedemos llenos del Espíritu Santo permanentemente. En este caso, los discípulos, después de orar, fueron llenos del Espíritu Santo. La intensidad del Espíritu Santo en ellos aumentó significativamente, motivándolos a hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Ya hemos visto que el Espíritu Santo nos da el poder que necesitemos para transmitir el mensaje que Dios quiere que transmitamos. Nos puede dar dones como la sabiduría, inteligencia, el predicar o profetizar. Nos puede guiar al cumplimiento de la voluntad de Dios. Nos puede entregar el mensaje de Dios. A cada persona, Dios le da, a través de su Espíritu, diferentes dones. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4, 8, 9 y 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo también nos transmite los mensajes que Dios quiera darnos. Un ejemplo de cómo el Espíritu Santo actúa transmitiéndonos el mensaje de Dios lo podemos ver en Hechos 10, 19 al 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu de Dios le dijo a Cornelio que enviara 3 hombres a buscar a Pedro, y le dijo a Pedro que fuera con los hombres que él había enviado. El Espíritu de Dios, que mora en nosotros, se comunica con nuestro propio espíritu, con nuestra alma. Es quien nos enseña a conocer a Dios, ya que del mundo no se puede obtener este conocimiento. Como dice 1 Corintios 2, 11 al 13. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Al recibir el Espíritu de Dios, Él se comunicará con nuestra alma, por lo que nuestra alma sabrá lo que Dios nos ha concedido. Sabremos hablar con la verdad,
con palabras de sabiduría que nos enseñe el Espíritu Santo. En esta comunicación en que la naturaleza espiritual de Dios, su Espíritu Santo, se relaciona con nuestra propia naturaleza espiritual, nuestra alma. Pablo le dice a los discípulos en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, incluso en quienes no lo aceptan o no creen en Él, en que su acción es para mantenerlos con vida y también para darles oportunidades para que en algún momento se vuelquen a Él y pueda entonces aumentar su acción y la intensidad de su presencia en ellos. En la medida que pidamos a Dios su Espíritu Santo y le obedezcamos, Dios siempre aumentará su presencia en nuestro interior y nos apartará del mal. En este video, que es la primera parte de la respuesta a la pregunta ¿qué somos? ¿Cuerpo, alma o espíritu? Hemos mencionado estos tres componentes de nuestro ser y hemos analizado con algún detalle los primeros dos componentes, el cuerpo y el Espíritu de Dios o soplo de vida que mora en nosotros. En el próximo video, que es la segunda parte de la respuesta a esta pregunta, analizaremos en detalle el alma y del análisis de estos tres componentes daremos una respuesta integral a la pregunta ¿qué somos? ¿Cuerpo, alma o espíritu? Que Dios los bendiga.